No puedo dejar de mencionar por el asesinato de uno de nuestros militantes, el ingeniero Mariano Barbieri. ¡El imbécil de la hipodestia! ¡No! ¡Falló la ley! ¡Falló el legislador! ¡Fallaron los malditos diputados y senadores que votaron esa basura! Salí del medio, correte del medio. Que estamos ante las puertas de decirles basta. Y aquí estoy yo. Yo vine a decirle a todos esos sátrapas que se terminó. Bueno, en primer lugar, deseo agradecer a las autoridades del Congreso por volver a invitarme. Aún recuerdo cuando expuse la primera vez aquí sobre temas de singularidad en economía. Así que gracias por volver a invitarme. Por otra parte, si bien la presentación que traigo hoy es estrictamente técnica, pero que sí tiene consecuencias políticas importantes, no puedo dejar de mencionar el profundo dolor que sentimos desde La Libertad Avanza por el asesinato de uno de nuestros militantes, el ingeniero Mariano Barbieri, digamos, lo cual ha sido noticia en este día, y que era un militante, digamos, de La Libertad Avanza, y nos llena de profundo dolor y nuestras condolencias para con la familia. Dicho esto, básicamente la presentación que voy a estar haciendo es sobre lo que va a ser mi próximo libro, y que, si bien son cuestiones de índole estrictamente técnico, tienen consecuencias muy importantes en términos políticos, donde el eje central de la charla es capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica, y explicar cómo los instrumentos que utilizamos los economistas pueden ser terminando herramientas absolutamente funcionales para la intromisión del socialismo, la degradación de la sociedad y la catástrofe económica y social. En ese sentido, va a haber una parte introductoria donde voy a estar contando esta situación. Después ya me voy a meter con la parte más densa desde el punto de vista técnico, y por último voy a ir al remate. Concretamente, uno lo que tiene que considerar, yo recuerdo cuando me dieron el diploma de la Asociación Argentina de Contribuyentes, como había estado en la pandemia, sucede que nos dieron el diploma en el mismo día a mi colega José Luis Espert y a mí, y que por orden de cómo habíamos firmado le tocaba primero a José Luis y después tenía que exponer yo. Y en ese contexto, José Luis explicaba que básicamente los impuestos existen porque existe Estado, y que el Estado existe para corregir los fallos de mercado. Es decir, nadie, digamos, se le ocurriría cuestionar que José Luis sea liberal, más allá de sus decisiones políticas, pero, digamos, una línea que uno podría entender que es una línea neoclásica, la línea Chicago, donde se reconocen los fallos de mercado y se reconoce el valor de la intervención. Obviamente después de eso me tocó exponer a mí, y como yo soy liberal, pero no de la Escuela de Chicago,
o sea, soy liberal de la Escuela Austríaca de Economía. Mi primera reflexión es que en realidad los fallos de mercado no existen. Entonces, cuando usted considera que hay un fallo de mercado, lo primero que sugiero es que vaya y revise en ese mercado si hay o no una intervención estatal. Y si aún habiendo chequeado que no hay intervención estatal y que efectivamente no la hay, le sugiero que haga el análisis de vuelta porque el análisis está mal. En ese sentido, también cobra relevancia la definición de mercado. Lamentablemente me suelo encontrar con muchos economistas que no saben definir mercado y que cuando uno les pide que defina mercado se los ve torpemente murmurar y tratar de describir de manera precaria un mero gráfico. En ese sentido, mercado, y esto es el elemento porque es imposible que existan los fallos de mercado, el mercado es un proceso de cooperación social en el cual los individuos intercambian voluntariamente derechos de propiedad. Y esto es independientemente que después ustedes se puedan equivocar o no, porque el error es parte de la vida. Pero, digamos, si las transacciones son voluntarias, no hay fallo. Entonces, la única forma que pueda haber fallo es cuando hay coacción. Y el único agente que ejerce la coacción de manera generalizada es el Estado. Por lo tanto, difícilmente en una economía de libre mercado puede haber fallo de mercado. Entonces, esa es una de las dimensiones que uno tiene que enfrentar. Después otro problema que yo veo y se hace más notorio es un problema del modelo versus la realidad. Pareciera que en algunos casos los economistas perdieron la brújula, que el modelo es una representación simplificada de la realidad. Es decir, supongamos que yo quiero ir de A a B. Si tuviera un mapa a escala 1 a 1 no me sirve para nada. Porque si tengo un mapa a escala 1 a 1 es lo mismo que no tener nada. Entonces es una representación simplificada de la realidad tal que me permita ir de A a B. Ahora bien, el mapa tiene que tener determinadas características tal que me permita llegar de A a B. Si en el medio, no sé, viene un bombardeo, faltan puentes, faltan pedazos del camino, digo, el mapa, digamos, por más lindo que sea, por más cuestiones estéticas que tiene, no sirve para nada. Y esto, digamos, en los economistas se ve recurrentemente, donde se abrazan a un modelo, no sé por qué motivo, pero se abrazan a un modelo y tratan de torturar la realidad para que se parezca al modelo. Consecuentemente, el resultado termina siendo horrible. Y en ese sentido hay dos discusiones o dos planos de la discusión, y esto sirve para entender dónde vamos a estar discutiendo. Una se nota bastante y es bastante evidente cuando ustedes toman las discusiones entre los economistas, ¿no? Entonces, ustedes los pueden ver enfrentados porque adhieren a distintas escuelas. Entonces, algunos, digamos, podría estar mirando, no sé, debates entre keynesianos y monetaristas, entre neoclásicos y, digamos, y neo-keynesianos. Podría estar viendo debates entre heterodoxos y ortodoxos. Podría estar viendo debates entre liberales, los que adhieren a la línea Chicago, los que adhieren a la escuela austríaca. Y la verdad es que uno tendría que tener una guía de historia del pensamiento económico para que verdaderamente ese debate quede enmarcado. Es decir, hay que tener
las bases teóricas para entender de lo que se está discutiendo, y lamentablemente la calidad del debate es tan precaria que ni siquiera se puede discutir las cuestiones básicas. A ver, por decirlo con un caso aplicado, digo, el caso de la dolarización, que en realidad es una simplificación. O sea, nosotros hablamos de competencia de monedas, no una, dos, todas las que quieran. Así que digamos, el subcaso de dos es un subcaso. Pero al margen de esa pobreza y deshonestidad intelectual, es interesante porque se discuten este tipo de cuestiones gente que desconoce lo que es un modelo de equilibrio general de stocks. Es decir, con una profunda ignorancia de las hojas de balance, cómo se interrelacionan en el sistema, cómo impactan determinadas medidas. Entonces, digo, eso uno lo ve, gente que no sabe ni siquiera evaluar un activo y habla que como no le cerró la idea, entonces que determinado activo vale cero y que determinadas soluciones que se pueden hacer vía mercado las quieren hacer de manera compulsiva. O más simple todavía, porque uno podría decir, bueno, eso requiere conocimientos de finanzas más o menos profundos, pero entender de finanzas. Digo, ¿cómo evaluar el balance del activo del Banco Central para poder liquidarlo? Y digo, pero uno diría, bueno, está bien, uno puede entender que es un campo más especializado, pero la verdad es que implica, la calidad de la discusión implica que no entienden siquiera el rol del dinero. Jamás se enteraron que el dinero es un bien de intercambio indirecto y que obviamente a lo largo de la historia ha ocupado distintos roles y ha sido ocupado por distintos bienes, sí, que era para arreglar el problema de la doble coincidencia y el problema de la indivisibilidad. Entonces, mientras que el hombre fue nómada, el primer tipo de dinero fue el ganado. Pero una vez que el hombre se asentó y que lo que más comía era pan, entonces el bien que más intercambiaba, ¿cuál era? Era el trigo. Consecuentemente se usó el trigo. O, digamos, el tabaco, el lino, en las cárceles los cigarrillos. Ustedes no demandan ese bien porque ustedes quieren tener ese bien, sino que lo utilizan para tener otros bienes, es decir, para resolver el problema del trueque. Y eso lo constituye el dinero. Y es interesante porque la realidad es que, ¿saben qué? Todo el dinero del mundo no se lo pueden llevar al traje de madera. Así es que, más allá de lo que quieran hacer, disponer de lo que creen ese dinero, no se lo van a poder llevar. Por lo tanto, ese dinero, digamos, es una demanda espejo, si ustedes quieren, de un sendero intertemporal de consumo. Es decir, cuya contrapartida para poder instrumentar esas operaciones de consumo a lo largo del tiempo es algún bien que trabaje como bien de intercambio indirecto llamado dinero. Dicho esto, entonces, la demanda de dinero real viene determinada por el sendero de consumo. Y el sendero de consumo viene determinado por las preferencias, por la tecnología y por las dotaciones iniciales. Aquello que, en paz descanse, Robert Lucas Jr. llamaba como parámetros profundos. En ese sentido, si la demanda de dinero viene dada por todo ese conjunto de parámetros que están asociados a los individuos, estrictamente esa demanda de dinero es algo granítico y lo único que pueden tener es igualar la cantidad real de dinero, la oferta real de dinero.
Entonces el Banco Central, cuando determina la cantidad de dinero, lo que está haciendo es determinar el nivel de precios. Entonces, lo único que hace el Banco Central es determinar la escala nominal de la economía. Y cuando el Banco Central se pone a molestar con la oferta monetaria, lo único que puede hacer es daño, porque no existe tal cosa como la oferta óptima de dinero, porque está determinado por la demanda. Por lo tanto, ustedes no necesitan tener un banco central. De hecho, el dinero es un invento privado que a partir de 1445, en el primer Congreso de Génova, los estados se apropiaron del dinero para estafarlos a todos. ¿Y ustedes le van a festejar a los chorros de los políticos que le metan la mano en el bolsillo con el impuesto inflacionario? ¡Bravo! Yo no. Esto quiere decir que tenemos problemas hasta entender la teoría básica. Es decir, tenemos gente discutiendo de dolarización con conocimientos muy precarios de teoría monetaria. Bueno, yo no vengo a traer esta discusión hoy, pues ya la doy bastante. Yo vengo a hablar de otro problema que sería más divertido, que es un problema de la teoría de la teoría. Es decir, donde los economistas perdimos la brújula. En ese sentido, yo, digamos, como especialista en crecimiento económico con y sin dinero, una de las cosas que me pareció impresionante y estremecedor es cuando ustedes miran las series de Angus Madison y ustedes lo que pueden ver cuando miran el gráfico del PBI per cápita entre el año 0 de la era cristiana hasta el año 2000, tiene la forma de un palo de hockey. Entonces ustedes se encuentran con 1800 años donde el PBI per cápita prácticamente está fijo y de repente hace una curvatura enorme en los últimos 200 años. Es más, si lo tomo cuantitativamente, en rigor, el PBI per cápita entre el año 0 y el año 1800 creció 50%. Y todo se concentró en el siglo XVI, es decir, después del descubrimiento de América. Es decir, que el mundo crecía a una tasa del 0,02% anual per cápita. Es decir, que para duplicar el PBI necesitábamos 3.500 años. ¡Qué mundo aburrido! Bueno, hay unas maldiciones en que ojalá te toque vivir tiempos interesantes, ¿no? La gente poco flexible mentalmente lo sufre mucho eso. Dicho sea de paso esto, en los últimos 200 años el PBI se multiplicó por 9 veces. Entonces, cuando ustedes además miran que la población en ese mismo periodo se multiplicó en los últimos 200 años de lo que estoy hablando, se multiplicó por 7 veces, lo primero que tenemos que hacer es, al menos nos tendría que romper los ojos, digo, porque si hicimos un curso de microeconomía razonable, ustedes ahí estarían viendo ¿qué cosa? Estarían viendo rendimientos crecientes. Y eso es un problema, porque cuando ustedes miran los manuales, le viven graficando funciones de producción que tienen rendimientos constantes o rendimientos marginales decrecientes. Pero no termina ahí el problema, porque en los 200 años de la parte final del palo de hockey, la pobreza pasó del 95%, la pobreza en condiciones extremas, a 10%, y si lo tomaran en el año 2020 era 5%. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene la teoría económica acá? Es que según la teoría económica los monopolios son malos. Es decir, las estructuras concentradas, que son las que generan los rendimientos crecientes, según la teoría económica es mala.
Y alguien me podría decir que un ciudadano medio del planeta Tierra, ¿acaso hoy no vive mejor que lo que vivían los faraones o cualquier emperador? Es decir, ¿acaso toda esa caída de la pobreza no es algo maravilloso? ¿Alguien me puede explicar cómo los economistas seguimos creyendo que los monopolios son malos? Nadie se hizo esta pregunta. Es tremendo. Es decir, nosotros sí somos bien microfundamentados, no como algunos que hacen economía sin tener microfundamentos, pero los que hacemos economía con microfundamentos y entendemos de equilibrio general y de equilibrio general intertemporal, entonces, claro, porque no perdemos el tiempo pertiniéndonos. Entonces, ¿cuál es lo que sucede? Lo que sucede es cómo explicamos esto, digamos, si la microeconomía nos dice que esto está mal. Entonces, ahí ya ustedes podrían encontrar alguna explicación en un libro maravilloso, muy simple, que de hecho la última edición tiene prólogo mío, que se llama La economía en una lección, de Henry Hazlitt. Y una de las cosas que dice, ¿cuál es la diferencia entre el buen economista y el mal economista? Dice, el mal economista solamente mira un mercado, es decir, no mira las consecuencias sobre otros mercados. Y lo dice de manera elegante, pero dice, y son tan brutos que ni siquiera toman en cuenta las consecuencias futuras. Es decir, son tipos que hacen equilibrio parcial de un solo periodo, cuando ustedes tendrían que estar mirando equilibrio general intertemporal. Entonces, cuando uno empieza a mirar esto, dice, bueno, tratemos de entender dónde es que se rompió el análisis económico. Yo no me tomé mucho trabajo de ir muy para atrás, yo solamente fui a revisar la obra de papá, o sea, de Adam Smith, el escocés. Y ahí es muy interesante porque tiene lo interesante de la obra de Adam Smith, en lo que tiene que ver con la naturaleza, la causa, la riqueza de las naciones, y ahora es más riqueza de las naciones, es que lo que está implícito es un modelo de crecimiento económico. Y es un modelo de crecimiento económico que tiene dos pilares fundamentales, y esto es muy importante. Uno es la idea de la fábrica de alfileres. ¿Qué es la fábrica de alfileres? La fábrica de alfileres lo que describe justamente son los rendimientos crecientes. Dice, si una persona se pone a producir alfileres solo, produce 20 por día. Ahora, si yo fracciono en 15 actividades, la producción per cápita salta a 5.000. Es interesante esto. Es más, si dice algo más, no solo dice eso, dice que además la división del trabajo está limitada por el tamaño del mercado. Es decir, que si no puedo vender 75.000 alfileres, voy a dividir menos. ¿Está claro? Y por otro lado, otra idea maravillosa es la idea de la mano invisible. Que cada uno de nosotros, guiados por nuestro propio interés, conduce al bienestar general. En ese sentido, no es lo único que tiene el modelo, sino que además, este tipo era maravilloso. Para mí, Adam Smith, esa es la economía, lo que causa la matemática. Una persona que estaba 200 años adelantado a su tiempo, de hecho, 207, para ser exacto. En ese sentido, además incorpora la hipótesis del learning by doing, es decir, la gente, digamos, en la medida que hace su trabajo, aprende a hacerlo mejor y entonces puede producir lo mismo trabajando menos o trabajando lo mismo produce más. Y esta situación lleva a que en algún momento se produzca un salto discreto que se llama progreso tecnológico. Además, Adam Smith bregaba por un estado pequeño, o sea, un minarquista, que el dinero fuera metálico para que los monarcas no hicieran desastre. Y lo interesante de este modelo es que explica a la perfección lo que pasa en los 200 años que van del 1800 al 2000, pero podrían extenderlo hasta ahora y sigue. Ahora, lo maravilloso es que Adam Smith escribe el libro antes de que se dé la revolución industrial. Es un genio, el tipo la vio venir.
Y obviamente que a partir de ahí aparecieron todos sus detractores, Malthus y toda la cría esa que viene atrás. Que no voy a perder tiempo discutiendo todo eso. Pero una de las cosas que sucede como elemento de la discusión de la teoría del valor, aparecen los neoclásicos. Y ahí aparecen Menger, Gibbons y Barra. Y lo interesante es que, básicamente, ya a inicio del siglo XX, este problema se había hecho evidente. Es decir, al inicio del siglo XX, este problema del palo de hockey, de los rendimientos crecientes, como habían modelado y habían, en la línea de Barra, estaban trabajando en hacer que la economía se parezca a la física, entonces empezaba a haber algunos problemas y en especial, ahora me voy a ocupar más directamente, el tema de Pareto, el óptimo de Pareto. Si el óptimo de Pareto dice que si ustedes pueden mejorar la vida de alguien sin molestar a otro, ustedes pueden hacer una mejora y esa es una mejora paretiana. Y cuando eso se agota, que no se puede hacer más, están en el óptimo de Pareto. Que parece muy simpático así, cuando después lo ponen en términos dinámicos es una cosa verdaderamente aberrante. Y ahora lo vamos a ver también. Pero mientras que esto ocurría, digamos, y entonces aparece la discusión entre Alfred Marshall y Alvin Young, y cómo, digamos, hacer para mantener la estructura matemática del modelo de competencia perfecta para ponerle crecimiento y que se le pone externalidades, o sea, todos trucos matemáticos, no teoría económica. Después se viste de teoría económica, pero esa es la gran mentira. Entonces, ¿cuál es el punto? Se empieza a discutir, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la teoría del monopolio. ¿Por qué? Porque justamente querían explorar el problema de los rendimientos crecientes. Entonces ustedes tienen contribuciones como la de Joan Robinson o como la de Chamberlain. Digo, ¿para qué? Para explicar por qué, digamos, el mundo estaba creciendo. Pero claro, en 1936 cayó un terremoto teórico que lo rompió la cabeza a todo y hizo un desastre. Digamos, que es cuando John Maynard Keynes publica ese panfleto nefasto en favor de políticos mesiánicos, chorros y corruptos para justificarle cualquier aberración, que hoy hay algunos que se tildan de ortodoxo cuando quieren ajustar, miran solo al sector privado, no al sector público. Ojo con esos, porque son cómplices. El ajuste lo tiene que pagar la política, lo tienen que pagar los parásitos. Ustedes no le pueden cargar el costo al que produce. Digamos, ustedes no salvan al parásito, ustedes tienen que salvar al cuerpo. Cuidado con esos economistas que quieren preservar al parásito. Es decir, todos menos yo. Digo, dado el daño que causó este hombre, digamos, rompiendo todo, cuando uno se empieza a dar cuenta que ese marco analítico tenía graves problemas y todo, empieza a haber toda una reaparición, digamos, del análisis de equilibrio general. Y entonces, después de la obra de Abraham Wald, digamos, que toman como referencia, aparece Lionel Mackenzie, aparece Arrow y Debré, Arrow y Hahn. Y es interesante esto porque la mainstream se ocupa, o sea, esta es la parte donde esto ahora se empieza a poner denso, de todo lo que tiene que ver con el análisis del equilibrio. El equilibrio tiene tres cuestiones cuando ustedes estudian el equilibrio. Una cuestión tiene que ver con la existencia, otra cosa tiene que ver con la unicidad y otra tiene que ver con la estabilidad. Es decir, se estudia si el equilibrio existe, es único y es estable. En ese sentido, cuando ustedes se ponen a estudiar el problema de la existencia,
para probar la existencia del equilibrio general, ustedes tienen que trabajar con un teorema de punto fijo. Si hubieran tomado mis cursos de Economic Modeling, todo esto lo sabrían, pero digamos, en general no eran tan populares. Imagino que hoy serían algo más, pero no era el momento que daba clase de esto. En ese sentido, ustedes entonces necesitan conformar funciones de exceso de demanda que tengan características que permitan aplicar un teorema de punto fijo. Y un teorema de punto fijo requiere, digamos, que eso ocurra en un conjunto convexo que sea cerrado y las funciones sean continuas. Por lo tanto, para que ustedes puedan hacer esto se tiene que dar en un conjunto convexo que sea cerrado y que esas funciones sean continuas, es decir, que las funciones de exceso de demanda sean continuas. Es más, la figura del subastador barrasiano es una figura matemática también. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo la función de exceso de demanda, yo le tiro un precio y ¿qué me contesta? Cuando le tiro el vector de precio, me contesta un vector de cantidades. Y digamos, un teorema de punto fijo requiere una función que va hacia sí mismo, es decir, es de precios hacia precios. Entonces, ¿cómo hago para hacer eso? Si yo tengo desde precio hacia cantidades. La figura del subastador barrasiano que dice, dadas las cantidades, cuando la oferta supera la demanda, el precio cae o viceversa. Entonces ahora pasan a tener una función de precio a cantidad. Entonces, desde la cantidad al precio, entonces hacen una compuesta y le queda de precio a precio, todos felices porque ahora podemos demostrar que el equilibrio existe. Es más, si hacemos determinados supuestos sobre las curvas de indiferencia, si por ejemplo asumimos la estricta no saciedad en el consumo y las tenemos bien convexas, las curvas de indiferencia, eso nos va a asegurar que el equilibrio además sea único. Si queremos ser más flexibles en términos de consumo, tenemos que ser más estrictos entonces en términos de producción y exigir que los rendimientos marginales sean decrecientes. Entonces, ya sea por un lado o por los dos en simultáneo, eso nos va a asegurar que el equilibrio además es único. Y si además asumimos que los efectos directos, lo cual es bastante obvio que superan a los cruzados, además el equilibrio es estable. Ahora, la realidad, yo voy a decir algo, la verdad que cuando uno ve el modelo de Abraham Wald, o ve el de Lionel Mackenzie, o ve el de Arrow, ve el de Debreu, ve el Arrow de Debreu, ve el Arrow, son verdaderamente figuras hermosas. Es decir, la belleza estética de esos modelos es espectacular. Es decir, uno no puede no enamorarse de esos modelos. Entonces, igual no le ganan a todo, aviso. Si quieren lo entienden, si no, lo dejamos. Está trabajando, no pudo venir. Y sí, gente que labura. Nosotros nos ganamos el pan con el sudor de la frente. En ese sentido, se avanza más sobre este tema y entonces quieren analizar la optimalidad. Entonces, ¿cómo es la conversión de la idea? Entonces ahí ustedes se encuentran con un problema. O se quedan con la mano invisible y la idea de la optimalidad, o se quedan con la fábrica de alfileres. Pero la fábrica de alfileres, al mostrar una función de producción con rendimientos crecientes, el problema es que no podrían encontrar qué cosa, en principio. No podrían encontrar un máximo. Lo cual, en rigor, es falso, porque ustedes van a estar limitados por las dotaciones. Y después hay una cuestión de índole empírica, si no me quedo con una sola empresa, y eso no se da. Entonces, frente a esa situación, ¿cómo, digamos, se modela el óptimo de Pareto? Donde cada uno maximizando, que es de donde surgen estas funciones de exceso de demanda, es decir, las funciones de demanda y las funciones de oferta, esas funciones responden a una optimalidad. Entonces, cuando el equilibrio existe, es único y es estable, digo, además tiene la característica de ser óptimo de Pareto, porque están todos maximizados.
Entonces, la mano invisible sí se puede llegar, pero ¿cuál es el problema? El problema es la fábrica de alfileres. Porque la fábrica de alfileres muestra rendimiento creciente y al mostrar rendimiento creciente no puedo hacer una maximización. Y consecuentemente se me cae el óptimo de Pareto. Y yo entiendo, digo, la belleza analítica que esto muestra, pero es aberrante lo que está pasando cuando hacemos eso. Porque llegamos al delirio tan grande, pero tan grande, que nos enamoramos tanto de ese modelo, que cuando la realidad no coincide con el modelo decimos que es un fallo de mercado. Es decir, el mapa está roto y nos peleamos con el camino. Ahí está el problema. Ahí es donde se está todo podrido. A punto tal que cuando ustedes van a la revisión de la teoría del crecimiento económico, ¿qué es lo que sucede? Solo y Schwab, digamos en paralelo, desarrollan el modelo de crecimiento neoclásico. En el año 57 solo lo testea. ¿Cuál es el problema con el testeo ese? Que el modelo solamente explicaba el 15%, había que explicar todo lo demás. Y el problema era el palo de hockey, eran los rendimientos crecientes. Entonces, ¿cómo hacíamos para mantener una estructura competitiva para generar crecimiento cuando esa estructura matemática no me permite generar crecimiento? Ahí, George Stigler lo que le dice a Solow dice, no, tu problema es que no metiste el capital humano. Y ahí en Chicago se desarrollan dos líneas de análisis, una que es a nivel microeconómico, que es Gary Becker, y otra a nivel macroeconómico, que es Hirofumi Usawa, que debería ser bastante conocido para nosotros porque es quien tutorió la tesis de Miguel Sidrowski, uno de los más grandes economistas de la historia argentina. Pero al margen de ese detalle, lo otro que optaron es meter el progreso tecnológico de manera exógena. Y al final todo el modelo era explicado por algo que se ponía a dedo, lo cual era una ridiculez y motivo por el cual hacia la década del 70 este campo de la teoría económica había desaparecido. Hasta que llega Paul Romer en la Universidad de Chicago en el año 1983, presenta su tesis doctoral, que de hecho es el Premio Nobel de Economía, y es tutoriado por otro Premio Nobel de Economía, que es Robert Lucas Jr., que además había tomado los cursos con Usawa, y ahí es donde aparece la teoría del crecimiento endógeno, y que son distintos modelos para poder explicar justamente el palo de hockey. Y después de todo eso, nos terminamos dando cuenta, 207 años después, que papá tenía razón, que Adam Smith tenía razón. O sea que era, en el fondo, como decía Stigler, en Adam Smith está todo. Ahora bien, pero ¿cuál es acá el problema grave? El problema es que cada vez que la realidad no mapea con el modelo, lo llamemos fallo de mercado. Lo cual es absolutamente ridículo. Y toda esa falla de mercado deriva porque nos hemos abrazado a una idea de optimalidad que está mal. Les pongo en otros términos. Pregunta, ¿alguno de ustedes está en contra del progreso tecnológico? ¿Alguno duda de los beneficios del progreso tecnológico? Por lo que veo nadie, o son todos muy tímidos. Digo, al margen de esa situación, es tan obvio que nadie se puede oponer al progreso tecnológico. Bueno, va, la izquierda, pero digo, entre el neandertal y la izquierda no hay mucha diferencia, ¿no? Pero al margen de eso, ahora, si ustedes se lo toman en serio, el progreso tecnológico desde el punto de vista ideológico, para esto es una aberración. Porque aparece el progreso tecnológico. Piensen en este cuadro. Aparece Edison con la lamparita. ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo se sentían los fabricantes de velas? Los productores de vaselina estaban felices. Gracias, hay gente que entiende que tengo buen sentido del humor. Entonces, digo, es aberrante. Y a alguien se le ocurriría, hay que romper el progreso tecnológico porque no me cierra el óptimo de Pareto, pero eso es un disparate. Le aviso que algunos economistas, que se la dan de serios y que desafortunadamente están cerca de los candidatos,
Digo, quieren agarrar, regular, digo, restringir el progreso tecnológico, parece que quieren castigar a los emprendedores. Uno que tiene un nombre compuesto, radical. Andaba dando vueltas por las fotos. Así que peligro. Los enemigos del progreso son en el fondo. Entonces, y esta estructura además no permite crecer, porque ¿cuál es el problema? El problema es que ustedes en los modelos de crecimiento, como la tasa de crecimiento de la población está dada, si ustedes le meten capital, ¿qué pasa? La productividad marginal del capital los mata. Por ende, les agota el proceso de crecimiento y estos modelos terminan convirtiendo que la economía crece a lo que crece la población. Es un mundo horrible. Salvo que ustedes metan el capital humano, gol para Chicago. Keynesiano sufra. Pero al margen de eso tiene que ver. Ahora la pregunta en serio es, yo digo, esto lo descubrí leyendo un artículo de Murray Newton Rothbard, el inventor del anarcocapitalismo. El artículo se llama Monopolio y Competencia. Está en el tomo 2 de uno de los libros más maravillosos que leí en mi vida. Les aviso que no es para cualquiera, porque si no están dispuestos a hacer tabula rasa, si no están dispuestos a cambiar, no los lean porque van a sufrir, y mucho. Y yo me acuerdo que cuando terminé de leer esas casi 150 hojas, dije, todo lo que estuve enseñando durante 25 años de estructura de mercado está mal. Es fuerte el libro para alguien que no está dispuesto a cambiar. Pero, digo, nosotros tenemos radicales tibios, gente que habla de cambio y no cambia, sí, digo, o sea, no los quiero exponer ante tanto shock. Pero, digo, vamos a ponerlo en fácil lo que dice Rothbard. Pregunta, yo tengo 10 empresas y aparece una que genera, no sé, celulares, y me aparece una que produce el mejor celular, con la mejor tecnología y encima más barato. ¿Qué creen que va a pasar con los 9 restantes? Van a quebrar. ¿Y qué tiene de malo eso? No, pero no es óptimo de Pareto. ¿Qué me importa el óptimo de Pareto? Si yo ahora tengo un teléfono que es mucho mejor, más barato, encima me sobra plata y me puedo comprar otros bienes, puedo hacer más cosas. Ese tipo le tengo que dar un premio, es un benefactor social. No lo quiero regular, no quiero regular. Que aquellos que se dicen liberales y que acusaron tanto por la ley de alquileres, porque yo voté en contra de la ley de alquileres porque pedí que se derogara. Y voté en contra de los kirchneristas porque mucha regulación es mala y la misma regulación y 2 artículos menos también es mala. Y hoy se pusieron de acuerdo para regular los alquileres transitorios las 2 fuerzas. Por suerte ninguna de ellas constituye la primer minoría porque la primer minoría somos nosotros. Pero para que no se dejen engañar, cuando le dicen que vamos a ser capitalistas, no van a ser capitalistas. Capitalistas con la propia, con la de ustedes le van a meter la mano en el bolsillo como siempre. Entonces, la realidad es que ese tipo es un benefactor social, da más laburo, gana plata, genera fondos para invertir, si lo ahorra, genera, digamos, expansión de consumo en algún sector si se la gasta. Es más, si la tierra de abajo de la tierra los precios bajan, o sea, es un benefactor social. O nos permite ahorrar plata para comprar otras cosas. Una fiesta. ¿Qué es lo que tiene de malo eso? Si el problema está mal la teoría económica y esta enfermedad de llamar fallo de mercado cuando el modelo no me cierra. Y este tipo de cosas, y ya entro con las últimas reflexiones en estos otros casos, uno de los casos emblemáticos de estos son los bienes públicos. En el caso de los bienes públicos, ustedes, para definir un bien público, básicamente tienen que tener rivalidad, o sea, un problema de no rivalidad de consumo y un problema de que no se puede excluir. Digo, a ver, pensemos en las luces acá, ¿no? O sea, que yo me ilumine con esas luces, o sea, yo me estoy consumiendo la luz
Y eso no impide que ustedes la consuman. Es decir, no hay rivalidad de consumo. O sea, yo estoy consumiendo luz y ustedes también. No hay ningún tipo de problema. Es más, el que está poniendo la luz en realidad no puede, si me da luz a mí, excluirlos a ustedes. Bueno, ese es el típico caso de un bien público. Y, en teoría, y eso, digo, los manuales están llenos de esos casos de bienes públicos. Entonces tuvo que aparecer un señor como Ronald Coase, que no era economista, era abogado. Claro, no estaba contaminado. Daba clases de derecho en Chicago, pero en derecho. Y tenía el hábito de ir a divertirse, yo me imagino, pero tonterías que decimos los economistas cuando nos pasamos el neoclásico, iba y asistía a esas reuniones que armaba Milton Friedman, y al pobre Coase se le mataban de la risa. Entonces, ¿qué es lo que hizo Coase? No tuvo mejor idea que ir y chequear cada uno de los faros del siglo XIX. No, porque si no eran bienes públicos, entonces digo, y no los daba el Estado, entonces no podían existir los faros. Entonces existían faros. Entonces, ¿qué hizo? Fue y estudió cada uno de los faros del siglo XIX. Y adivinen que descubrió que eran todos del sector privado. Y eso lo inspiró a escribir un paper, digo, que probablemente es uno de los elementos que sostiene su galardón como Nobel de Economía, que tiene que ver con la naturaleza de la firma. Pero, porque lo que dice es, pero está mal especificado el comportamiento de la firma. Es tan ridículo como está modelada la firma en la teoría neoclásica, que les propongo, miren, a nivel intermedio el mejor libro de microeconomía, sin lugar a dudas, es el libro de Hal Varian. No hay mejor libro que ese. Yo tengo cerca de 500 libros de microeconomía. O sea, la época que daba clase de micro me generó algún toque. O sea, entonces, y es más, ahora cuando salen nuevos me los compro también para, tenerlos todos. O sea, ahora leo un poco menos porque estoy un poquito más ocupado con otras cosas. Me dedico a tratar de echar gente que roba. Pero, digamos, y eso, como hay tantos ladrones, me cuesta mucho trabajo. Pero, digo, al margen de eso, ¿alguien se imagina cuántas veces se nombra la palabra empresa o empresario? O firma, ya directamente me relajo totalmente y le doy 3 opciones. Y que las sumen todas. 4 veces. Ustedes se dan cuenta, en un libro de microeconomía, el eje central de la generación de riqueza está en la empresa, y 4 veces. Hay algo que anda mal. Hay algo que anda mal. Es más, y les voy a anticipar algo, la solución de este problema, en realidad, ya también la encontró un austríaco, sin saberlo, que es von Wieser. Pero si yo les llego a decir que un tipo, digamos, pensó en algún momento que los costos son subjetivos, o sea, yo creo que acá tenemos que llamar a unas cuantas ambulancias porque se me van a morir unos cuantos. Pero por eso lo dejo para aquellos que le quieran explorar. Entonces ahí tenemos otro problema. Pero el problema es la teoría económica, no lo que pasa en la vida real. Y de vuelta, nos empecinamos a romper la vida real para que se parezca al modelo. Es una cosa absolutamente irracional. La otra cosa, otro supuesto fallo de mercado, son las externalidades. Digo, las externalidades, ¿quién lo resolvió el problema de las externalidades? Como correspondía Ronald Coase. De hecho, cuenta Milton Friedman que en esa reunión eran 13 y Coase dijo, bueno, pero esto se arregla con derechos de propiedad, asignando derechos de propiedad. Y al pobre Coase se le mataban de la risa y conforme iban pasando las horas, los iban convenciendo a todos. Se hizo de día y eran todos pro Coase. Es decir, el mejor ejemplo es el caso de los roommates, donde a uno le gusta fumar y a otro no le gusta fumar. Entonces, si no está definido el derecho de propiedad, la cantidad de humo en el room es cualquiera. Entonces dice, bueno, asignemos el derecho de propiedad. Por ejemplo, si yo prohíbo fumar, el derecho de propiedad lo tiene el no fumador.
Entonces una de las cosas que puede descubrir el fumador es que le puede tirar unos mangos y arreglan y fuma y hay una cantidad óptima de humo, y lo mismo si estuviera asignado al revés. Pero está definido el derecho de propiedad, eso permite que se hagan los intercambios y eso permite que en esa interacción se llegue al óptimo. En definitiva, por lo tanto, si tenemos algún problema de esta realidad es porque tenemos mal definido el derecho de propiedad. O están mal diseñados los ejemplos. Por ejemplo, libro de microeconomía. Entonces, caso de externalidades, una empresa que contamina el río. ¿Y a dónde está el daño? ¿Dónde está el daño? Lo que no está bien definido ahí es el derecho de propiedad. Esa empresa puede contaminar el río todo lo que quiere. ¿Saben por qué? Porque hay algo que no... Y como hacen equilibrio parcial, no ven el problema de equilibrio general, es que sobra el agua. Esa es una sociedad donde le sobra el agua y el precio del agua, ¿cuánto es? 0. Consecuentemente, ¿quién va a reclamar el derecho de propiedad de ese río? Nadie, porque no puede ganar plata. ¿Qué creen que va a pasar si el agua empieza a escasear? Eso deja de valer 0 y entonces ahora yo tengo un negocio. Ahí alguien se va a ocupar de apropiarse de ese río y ahí va a haber derecho de propiedad y van a ver cómo, digamos, se termina la contaminación. Y terminarán negociando, digo, la calidad del agua y demás con la otra empresa y le buscarán la forma, pero lo van a resolver. Pero lo que quiero decir es que hasta los ejemplos están mal construidos y es peor, porque las soluciones que se proponen lo único que hacen es generar más daño. Entonces dicen, no, cuando hay una externalidad positiva hay que motivarlo. Pero para motivarlo hay que subsidiarlo, y si lo quiero subsidiar le tengo que robar a otro por la fuerza de esos ingresos. ¿Acaso tenéis tanto conocimiento como para decidir quién gana y quién pierde y hacerlo funcionar? Y si aún fuera así, ¿quién sos vos para determinar que él y él tienen que pagar? Digo, ¿se dan cuenta lo asquerosos que son los políticos argentinos? Les sale la arrogancia por todos lados. Imagínense lo que es convivir en el nido de ratas, ir a la madriguera. Son impresentables cuando los ven en tele. En persona son peor. Yo me acuerdo que al poco tiempo de asumir, un periodista me dijo, bueno, usted ahora que está ahí con la carta, ¿qué opina? Entonces le dije que me había equivocado. Entonces salió y me dijo, bueno, que ahora usted está ahí adentro, entonces ahora no piensa que yo un caste, que esto, que lo otro. Le dije, no, discúlpeme, usted se equivocó, me quedé corto. Son infinitamente peores de lo que yo me imaginaba. Pero, digamos, como la queja para mí no es solución, la desidia no es solución, decidí meterme ahí adentro para romper todo el status quo y terminar con estos chorros de una vez por todas, para poner de pie a la Argentina y que de acá a 35 años volvamos a ser una potencia. Y finalmente está lo que se llaman los problemas de información. Y ahí básicamente hay dos líneas. Uno tiene que ver con todo lo que se llama estrictamente economía de la información, y aparecen los modelos de riesgo moral, de selección adversa, el signaling. Digamos, todo el día estamos resolviendo este tipo de problemas sin que se meta el Estado en el medio. Así es que esperemos que no se metan. Sí que se quieren meter porque se meten, regulan, se meten adentro de los mercados, hacen porquerías, dañan. Y la otra es el tema de los fallos de coordinación, donde básicamente lo que se hace es recurrir a la teoría de los juegos y lo que tiene que ver principalmente con el dilema de los prisioneros para mostrar que el mercado por sí solo no puede llegar. Ahora, sucede que ahí hay un supuesto fuerte y es que los agentes no pueden interactuar. Ahora, los agentes no pueden interactuar para encontrar un óptimo y un tipo que está, digamos, más alto que el Everest, sí lo va a encontrar. Hay que ser arrogante en la vida.
Es decir, no lo puede resolver el tipo que está en la trinchera interactuando con la contraparte y lo va a resolver un inútil desde el Himalaya que no sabe ni siquiera lo que pasa y lo va a resolver mejor que usted que está en la tribuna. O sea, es raro. ¿Qué quieren que le diga? Es decir, lo que quiero mostrar es que cada vez que ustedes quieran hacer una corrección de un supuesto fallo de mercado, inexorablemente por desconocer qué es el mercado, por haberse enamorado de la estructura del árbol de Bré y creer que lo que no coincide con eso es un fallo de mercado, le estamos abriendo la puerta a las basuras de los políticos para que intervengan. Y cuando intervienen, terminan violentando los derechos de propiedad. Y como consecuencia de ello, el resultado de la intervención hace que el resultado final sea peor que lo que teníamos originalmente. ¿Y cómo reacciona el político ante esta situación? ¿Ustedes creen que van a decir que se equivocaron? El imbécil de la Lipovetsky, después de esa nefasta ley de alquileres, ¿qué dijo? Falló la regulación. ¡No! ¡Falló la ley! ¡Falló el legislador! ¡Fallaron los malditos diputados y senadores que votaron esa basura! No, pero hay que regular. ¿Qué regular? Salí del medio, correte del medio. Solo haces daño. Porque nada que parte de una fuente coactiva de ingresos puede ser bueno. ¿Qué fallo de mercado? No existe el fallo de mercado. Si algo funciona mal es porque está metido el Estado en el medio. Y de vuelta, vayan y busquen. Porque si no está el Estado, el análisis está mal y vuelvan. Nunca le abran la puerta a estos sátrapas. Porque una vez que entran, el resultado es peor. Y frente a ese resultado, no lo van a corregir con más libertad. Lo van a corregir con más regulación. Y entonces vamos a entrar en la dinámica de camino de servidumbre. Y cada vez vamos a tener más Estado, más socialismo, más regulación, menos libertad y peor nivel de vida. ¿Saben qué es lo único interesante de todo esto? Que estamos ante las puertas de decirles basta. Se terminó. Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Y aquí estoy yo, como representante de la libertad avanza, para decirles, yo vine a decirle a todos esos sátrapas que se terminó, que la única solución es la libertad y que si volvemos a abrazar las ideas de la libertad, en 35 o 45 años vamos a volver a ser una potencia. Muchísimas gracias. A la mierda los malditos empresarios, a la mierda sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana, ha llegado